In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos la explicación de la tesis 37ª sobre moral fundamental y con ella comenzamos el grupo de tesis, el último, que tienen que ver más directamente con la moral. Esta es la primera dedicada a la moral fundamental. Y aquí recordamos, ante todo, que la cuestión moral fundamental del hombre, creado a imagen de Dios, está en el fin último. Es decir, lo fundamental es ese fin último que para alcanzarlo hay que hacer uso de la libertad humana conforme a la verdad y ahí intervendrán la prudencia y su juicio de conciencia. Eso lo veremos en el primer bloque. En segundo lugar, recordamos que mediante actos voluntarios, cuya moralidad va a depender del objeto, fin y circunstancias, sin excluir las pasiones, o sea, para conseguir lo que hemos dicho antes, ese fin harán falta actos voluntarios en los que interviene objeto, fin y circunstancias, y también el tema de las emociones, pasiones o como se quiera denominar. Por último, el tercer bloque, se debe seguir a Cristo, norma moral que integra la ley natural, la ley antigua y la ley nueva del Evangelio en la Iglesia. Veremos en ese tercer bloque que Cristo es la norma moral, en qué sentido se realiza esto, la noción de ley y sus divisiones, y luego el papel de la Iglesia en el tema de la norma moral y en la vida moral. Aquí os indico algunos puntos del Catecismo de la Iglesia Católica, del compendio, algunas indicaciones primero de lo que fue la Congregación del Santo Oficio, una declaración muy interesante sobre lo que se llamó ética de situación en aquel momento en el que se quería negar que hubiera, algunos autores negaban que hubiera comportamientos intrínsecamente malos y que todo dependía de la situación, y sobre todo la Veritatis Splendor de Juan Pablo II, que precisó bastantes cosas en el campo de la moral. Y también os ofrezco algunas cuestiones de la suma de teología de Santo Tomás. Bien, pues dicho esto, comenzamos inmediatamente el primer bloque, fin último y verdad en la actuación libre del hombre. Fijaos, lo primero que tiene que quedar claro es que el fin último del hombre es la cuestión ética primaria. ¿Por qué? Porque el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, tiene racionalidad y libertad y con la ayuda de la gracia va a poder alcanzar esa bienaventuranza, ese fin último al que Dios le ha destinado gracias a Cristo. En la raíz de la dignidad humana, por supuesto, es esa creación a imagen de Dios, pero eso tiene que desarrollarse en una serie de actos, de hábitos, etc. Y debemos tener presente además lo que ya hemos visto sobre el pecado original, que causó la pérdida de los dones primeros con los que Dios enriqueció a los hombres y la naturaleza humana quedó debilitada. Entonces tenemos este fin que es sobrenatural, que es gratuito, aunque pero responde de una manera desbordante, o sea, va mucho más allá de lo que serían los anhelos profundos del hombre, los supera enormemente. Entonces tenemos en el hombre un deseo de felicidad y bienaventuranza que solo Dios puede satisfacer y además nos ha destinado a un fin que es algo, en palabras de San Pablo, que ni el ojo vio ni el oído oyó. La misma naturaleza racional del hombre está buscando continuamente algo mayor, algo superior, esa felicidad, pero la gracia lo va a orientar a una cosa que es completamente sobrenatural y desbordante. Entonces tenemos que el hombre, como imagen de Dios, es un sujeto que se va conduciendo, va realizándose mediante sus acciones hacia ese bien definitivo. De hecho, la definición de bien es aquello a lo que todas las cosas tienden. Y en las diversas acciones humanas se va buscando un objetivo, se tiende a algo. Lo que pasa es que dentro de estos objetivos hay unos que son más importantes que otros y conseguir unos causa más satisfacción que otros sin que en este mundo consigamos nunca pagar del todo esa aspiración a una felicidad mayor. Lo que sucede es que cuando los distintos fines no están adecuados correctamente, es decir, si se pone por fin último una cosa que no es adecuada, pues viene la frustración. Si se pone como fin último las riquezas que no son realmente el fin último, pues van a aparecer problemas. Y hay que decir que según sea ese fin último, o sea la felicidad humana verdadera, así tienen que ser los actos voluntarios que, por así decir, son como atraídos por el fin último, o sea, gracias a ellos
realizamos el fin último, pero van a depender del fin último. Entonces, las diversas exigencias éticas van a estar en relación con ese fin último. Y de hecho los mandamientos no son algo que nos impone desde fuera, sino que es que responde a lo más profundo del hombre y a lo que es necesario para alcanzar ese fin último. Atención aquí, vuelvo a insistir en lo del pecado original. El pecado original ha dañado, por lo menos ha debilitado, herido, como con la palabra que queramos decir, nuestra naturaleza, no está destruida y por tanto no todo lo que deseamos está automáticamente ordenado al fin último. A veces deseamos cosas que de hecho no son ordenadas ni ordenables a ese fin último. Por esto, digamos, lo que todo el mundo tiene, y ahí no nos equivocamos, es la tendencia a la felicidad. Todo el mundo quiere ser feliz. Otra cosa es dónde pone cada uno esa felicidad, porque de hecho solo hay una bienaventuranza objetiva, una felicidad objetiva que está en Dios, que es la que nos va a otorgar esa felicidad plena. Bien, este sería un primer bloque sobre el tema del fin último del hombre como la cuestión ética primaria. Ahora, esto tiene que ver con la verdad. Hemos hablado de la libertad, pero hay que relacionar la libertad con la verdad. Reiteramos aquí que una de las características de la persona, por ser racional, es la libertad. Tiene esa iniciativa y ese dominio de sus actos, evidentemente de algunos actos, porque el desear ser feliz, eso no lo podemos elegir, eso automáticamente deseamos ser feliz. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esa búsqueda de la felicidad? Ahí ya tenemos toda esa multitud de posibles decisiones. Aquí recuerdo este texto del Catecismo, donde se habla, también citando la Escritura, quiso Dios dejar al hombre en manos de su libre decisión. Tenemos ese poder de la libertad radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar, o de hacer esto o de hacer aquello. Estas son las acciones deliberadas. Lo que pasa es que la libertad no es un absoluto, depende de la verdad acerca del hombre y depende de su fin. De hecho, el hombre tiene unas características propias, corporales y espirituales, hay un plan de Dios respecto a él y por eso no es que el hombre pueda establecer libremente los criterios del bien y del mal. Debe emplear su libertad, pero esa libertad depende de una verdad, depende de una realidad. De hecho, la tentación descrita en Génesis 3 es que el hombre iba a establecer por su cuenta lo que estaba bien y lo que estaba mal, y eso no es así. Por supuesto que no siempre es fácil conocer la verdad sobre cómo hay que actuar, por eso tenemos la ayuda de la revelación, pero es que la verdad nos hace libres, nos lleva hacia esa felicidad y nos libera pues del pecado, de cosas que nos separan del bien y de la justicia. Ya veremos en el último bloque que la ley natural, perfeccionada en Cristo, es la expresión de la verdad sobre el hombre, y a partir de esa verdad sobre el hombre debemos actuar para alcanzar la bienaventuranza. Fijaos que por ser libre el hombre es responsable de sus actos, en la medida en que lo realiza de manera voluntaria. Pueden surgir cosas que disminuyan esa voluntariedad y la responsabilidad, como ignorancia, inadvertencia, padecer violencia, temor, hábitos y afectos desordenados, otros factores psíquicos o sociales pueden disminuir esa responsabilidad o esa imputabilidad. También hay que decir que el progreso en conocer cada vez mejor el bien, la virtud y las tesis van a aumentar el dominio de la voluntad sobre los propios actos y en ese sentido hace que el hombre sea más libre, porque está más, digamos, se ha liberado de esos condicionamientos que hemos dicho antes que están apresando o están debilitando la libertad. Y aquí recordad que cuando se elige el mal o se desobedece a Dios, eso es caer en la esclavitud del pecado, porque no se está actuando conforme a la verdad. La libertad sí la tenemos, pero la libertad no establece, ya hemos dicho, lo que está bien y lo que está mal. Y cuando se elige lo que está mal, aquello va esclavizando al hombre. Bien, y en tercer lugar, dentro de este primer bloque, recordamos que aquí va a intervenir el juicio prudencial de la conciencia. La conciencia moral en realidad es simplemente un juicio de la razón práctica que valora un acto realizado por el hombre y ordena lo que se debe o no se debe hacer. Es un juicio que aplica a la situación concreta una ley natural.
de manera que formula la obligación moral aquí y ahora. Y por tanto, la conciencia es la norma próxima de moralidad personal. Atención, no es que la conciencia establezca la ley, sino que afirma la autoridad de la ley y recuerda pues, que la razón práctica también reconoce esa ley, ese bien supremo. La conciencia lo que hace es reconocer en la práctica la verdad sobre el bien moral y nos dice en este caso concreto lo que hay que hacer a la luz de ese bien moral. Hay obligación de seguir la conciencia, pero atención porque digamos, esto es algo necesario pero no suficiente. Siempre hay que seguir la conciencia, pero no todo acto realizado de acuerdo con la conciencia es bueno, porque si la conciencia fuera errónea y su error fuera culpable, es decir, alguien hace el mal, pero porque no ha querido instruirse antes o no quiere conocer la verdad, ese mal que ha hecho la persona sería responsable. Si tenemos una conciencia invenciblemente errónea, que hace el mal, pero es que no sabe que eso está mal, esa actuación podrá no ser imputable, pero no va a pasar a ser algo bueno, porque no está perfeccionando objetivamente a la persona, no es algo que realmente le esté orientando hacia el bien supremo. Por eso es tan importante formar la conciencia adecuadamente para que sus juicios sean verdaderos. Y en esta formación de la conciencia interviene la ley de Dios en general, pero tenemos que tener una cierta connaturalidad con el verdadero bien del hombre, es decir, mediante las virtudes. No basta conocer la ley, sino que hay que tener como los hábitos que ya nos disponen adecuadamente para hacer el bien. Tenemos ahí los dones infusos de Dios, las virtudes infusas y sobre todo la virtud de la prudencia, importantísima, porque la conciencia moral ya brota de la prudencia. Fijaos que hemos dicho que la conciencia moral es ese juicio de la razón práctica, pero la razón práctica tiene que estar perfeccionada por la prudencia para que realice esos actos adecuadamente. Es como si nosotros pues para correr o para realizar un ejercicio deportivo tenemos que tener una serie de hábitos para ya de manera habitual que las potencias, digamos que los miembros del cuerpo que tienen que hacer eso estén adecuadamente coordinados. Con el tema de la razón práctica sucede lo mismo, hace falta ese hábito que es la prudencia para que ahí, diríamos, resuene la voz de Dios en tal persona, no que haya una revelación, una cosa así, una profecía, no, simplemente que estemos, diríamos, acostumbrados, tengamos ya ese hábito, esa costumbre de actuar conforme a la ley de Dios, a la ley moral, para hacer el bien. Bien, dicho esto, este primer bloque sobre el fin, la moralidad y demás, vamos a pasar a hablar de los actos humanos, voluntarios y su moralidad. Porque hemos hablado antes del fin, pero hay que hablar de los actos voluntarios. O sea, la libertad humana no es que se dé solo en una elección, digamos, en que tengamos una... en la búsqueda de un fin. La libertad humana no se ejercita solo en la elección de una acción particular, sino que conlleva una decisión acerca del mismo sujeto. Es decir, en cada acto particular nos estamos disponiendo, el propio sujeto se está disponiendo hacia el bien o hacia el mal. Y hay algunas decisiones que conforman la vida moral del hombre que son fundamentales. Por ejemplo, la obediencia de la fe. Pero atención, porque no podemos restringir la moralidad solo a esas grandísimas decisiones, pues yo decido creer en Cristo o yo busco tal bien así de una manera genérica. Esto es lo que a veces se ha llamado la teoría de la opción fundamental, como en el sentido de que una persona decide acerca de sí misma no en una elección determinada y consciente, o sea, no en los actos que vamos realizando en cada momento, que son muchos, sino de una forma trascendental y atemática. Los actos particulares, las múltiples elecciones que realizamos, solo serían expresión o signos de esa elección, de esa opción trascendental y atemática. Se ha empleado esa terminología tomada de Runner de hablar digamos, ese acto trascendental y atemático frente a las elecciones de bienes particulares que serían categoriales y que no se ocuparían del bien absoluto. Es decir, del bien absoluto se ocuparía esa opción trascendental y luego de los bienes pequeñitos, concretos, se ocuparía las elecciones categoriales. Pero claro, fijaos que es de este modo
se establece una disociación entre esa opción fundamental y las elecciones deliberadas de un comportamiento concreto. Y lo peor es que tienden a decir que el bien y el mal solo aparecen en la dimensión trascendental, mientras que las elecciones concretas, pues ahí simplemente sería comportamientos rectos, equivocados, habría un cálculo de proporción, saco más bien de esto, menos bien de esto. De hecho, muchos autores hablan ahí de bienes o males físicos o premorales, como si en esas elecciones concretas, categoriales, no estuviera la moral, el bien y el mal sería solo para lo trascendental, y en lo otro, en las elecciones concretas, tendríamos bienes o males físicos o premorales. Pero claro, digamos, esa exposición de la opción fundamental es errónea. ¿Por qué? Si en la opción fundamental, si verdaderamente interviene la voluntad, se va a realizar mediante elecciones conscientes y libres. Y si alguien elige algo conscientemente que es contrario a la voluntad de Dios, en materia moral grave, se ha roto ya esa opción fundamental, aunque sea mediante una elección muy concreta y muy pequeña, sí, pero es que tú en eso que estás eligiendo te has contrapuesto a esa opción fundamental tan importantísima de buscar a Dios o la verdad, cuando has hecho luego un acto que es contrario a eso. Por eso la opción fundamental puede ser radicalmente modificada por actos particulares. Si van contra ella. Otra cosa, ya hemos dicho, es que puede haber ocasiones en los que por motivos psicológicos, sociales o lo que sea, algunos actos no puedan ser imputados. Pero ahí es que simplemente no habría acto moral, pues porque alguien actúe bajo presiones o bajo una enfermedad, una droga o algo por el estilo. Por eso hay que recordar que el hombre se va perfeccionando mediante actos concretos en los que entra en juego la libertad, su conciencia y la ley de Dios. O sea que por eso la moralidad queda definida por la relación de la libertad del hombre con el bien auténtico, y eso se va a realizar en toda una serie de elecciones continuas en las que actuamos conforme al verdadero bien del hombre. Dicho esto, hay que hablar en cada acto de las fuentes de la moralidad. Ya hemos visto que la vida moral consiste en la ordenación deliberada de los actos humanos al fin último del hombre, que es Dios. En ese sentido, siempre hay esa orientación al fin. Pero esta orientación al fin no puede ser algo meramente subjetivo, sino que hay que guardar los mandamientos que responden al juicio de Dios. O sea, no basta querer una recta intención de hacer las cosas pues en honor de Dios o buscando el bien o este tipo de cosas, sino que lo que elegimos en concreto tiene que ser bueno, tiene que tener además unas circunstancias adecuadas. Ha habido algunas teorías éticas que han, digamos, al hablar de la libertad del hombre, se han olvidado del tema de la verdad y que la libertad se va determinando mediante elecciones y comportamientos concretos. Es lo que se ha llamado a veces el teleologismo, o digamos algunos lo han planteado también como un consecuencialismo o proporcionalismo. El consecuencialismo lo que dice es que el criterio para que el obrar moral sea recto solo depende de las consecuencias que se prevén de una acción, y el proporcionalismo pondera los valores y los bienes que se persiguen y trata de obtener el bien más grande posible, calculando pues con esto saco tales bienes, vienen tales males, etc. Estas teorías reconocen que hay valores morales que conoce la razón y que también están en la revelación, pero no acepta que se puedan formular como una prohibición absoluta de algunos comportamientos. O sea, no admiten que haya cosas intrínsecamente malas, porque dicen que eso va a depender de las circunstancias o de las culturas, y ahí dirán que hay valores de orden moral, amor a Dios, amor al prójimo, y otra vez lo del orden premoral, las ventajas o inconvenientes para la salud, la vida, bienes materiales, etc. Entonces, estas teorías vienen a decir que un acto será bueno si la persona es fiel a los valores más altos de la caridad, la prudencia, etc. Mientras que la rectitud de los efectos o de las consecuencias, eso no es algo que tiene que ver con lo moral, sino con lo premoral. Como veis, volvemos a cosas parecidas a la opción fundamental, aunque no sea lo mismo. Por eso, fijaos, si seguimos esas teorías, un acto sería moralmente aceptable, aunque se opusiera a normas universales que están referidas a bienes concretos, porque esos serían bienes premorales.
las consecuencias o los efectos, esos serían bienes premorales. Lo único importante era actuar responsablemente, en orden a esos grandes valores de amor a Dios, amor al prójimo, etc. Y luego, pues simplemente viendo si sacamos más bienes o más males de alguna acción concreta. Claro, estas teorías dan mucha importancia a la intención del sujeto y a las consecuencias de la acción humana, pero olvidan que no puede haber amor a Dios y al prójimo sin cumplir los mandamientos. O sea, están olvidando que los actos se están refiriendo a unos bienes concretos y si esos bienes no se realizan, no podemos tener esas altas intenciones de amor a Dios, al prójimo, etc. Esto lo recordó además con mucha fuerza la Veritatis Splendor, por poner un ejemplo. Estoy recordando ahora de algún moralista jesuita que decía que, claro, el aborto era malo cuando se realizaba irresponsablemente, pero que a lo mejor había alguna ocasión en la que se podía abortar responsablemente, teniendo en cuenta las circunstancias y demás, como si el aborto no fuera una acción intrínsecamente mala en sí misma, por poner ahí ese ejemplo. Bien, la solución correcta no es recurrir a todas estas teorías tan extrañas, sino tener en cuenta que determinados comportamientos conllevan siempre un mal moral. Hay comportamientos que siempre tienen un desorden y hacen que la voluntad sea mala. Por tanto, al hablar de la moralidad del acto, lo primero es establecer su objeto, o sea, el fin próximo al que se está ordenando, lo que busca inmediatamente esa elección. Y hay algunos de esos comportamientos que son incompatibles con el fin del hombre. Y eso no podemos decir que es un bien premoral o una realidad de orden meramente físico, porque si se elige eso, la voluntad es mala. Hay determinados actos que si tú los eliges, la voluntad va a ser mala. El acto será bueno si es ordenable a Dios, o sea, si ese objeto es conforme al bien de la persona y le ayuda a perfeccionarla. Por tanto, la razón puede captar esa ordenabilidad al fin último, pues teniendo en cuenta el ser mismo del hombre, sus inclinaciones, la finalidad, la misma ley natural que expresa todo ese tipo de cosas. Por tanto, si un comportamiento se opone a ese tipo de bienes, por ejemplo, matar un inocente, es algo intrínsecamente malo, es algo gravemente ilícito por su objeto, independientemente de cuál sea la intención o las circunstancias que se tenga. Lo que pasa es que además del objeto, que es la fuente primaria de la moralidad, hay que tener presente el fin que designa, sería como el objetivo último de esa acción. La intención de la voluntad es un movimiento hacia el fin y apunta al bien que se espera de una determinada acción. Puede ordenar varias acciones a un mismo objetivo y en última instancia toda la vida hacia el fin último. El fin de todas nuestras acciones es alcanzar la felicidad que solo podemos encontrar en Dios. Y de hecho, la intención hace que el acto objetivamente bueno y por tanto ordenable al fin último realmente lo estemos ordenando efectivamente al mismo. Porque si un acto es bueno por su objeto, por ejemplo, dar una limosna, pero se hace por un fin malo, la vanagloria, que me alaben, que me digan que soy muy bueno, entonces el resultado final va a ser un acto malo. Porque si el objeto es bueno, es ordenable al fin último, dar una limosna, ayudar al prójimo, pero si el fin es malo, pues no vamos a conseguir, no va a ser un acto bueno. Y por otra parte, una intención buena no puede hacer que un acto en sí mismo desordenado sea bueno. Por mucha buena intención que tú tengas, si estás asesinando a un inocente, pues ahí ese acto no va a ser bueno. Y en tercer lugar, el tema de las circunstancias. Aquí también saldrían las consecuencias. Son un elemento secundario del acto moral. Pueden contribuir a agravar o disminuir la bondad o malicia. Por ejemplo, en un robo es distinto robar una cantidad que robar otra, o atenuar o aumentar la responsabilidad. Esto ya nos ha salido, actuar por miedo. Y en cualquier caso, de nuevo, una circunstancia no puede hacer buena una acción que de suya es mala. Y por último, respecto a este tema de los actos, hay que recordar el tema de las pasiones en la vida moral. Mantenemos la terminología clásica pasiones, hoy en la terminología psicológica hablaríamos de emociones o algo parecido. Son movimientos del ámbito sensible
que mueven a obrar o no obrar según lo que es percibido como bueno o malo en el nivel más bien sensible o imaginativo. Esto es algo completamente natural del hombre, permiten relacionar la vida sensible con la vida más superior. Y fijaos que las pasiones básicas las resumimos aquí con Santo Tomás. Ante el bien tenemos la pasión del amor, que causa el deseo del bien ausente y la esperanza de poseerlo, y cuando se adquiere ese bien, el movimiento de la pasión, el movimiento de la emoción, sería el placer y el gozo de lo poseído. En cambio, ante el mal tenemos el odio, en general, el temor ante el mal que pueda sobrevenir y la tristeza cuando ese mal está presente, o bien la ira para oponernos al mal. Bien, en sí mismas las pasiones no son ni buenas ni malas. Lo que pasa es que estas pasiones tienen que ser reguladas por la razón, tienen que estar convenientemente reguladas por la razón. Cuando están reguladas por la razón y contribuyen a una acción buena, son moralmente buenas, y viceversa. Cuando no están reguladas por la razón o se oponen a una acción buena, pues van a ser malas. De hecho, fijaos que la voluntad recta ordena hacia el bien y hacia la bienaventuranza todo lo que hay en el hombre, incluyendo los movimientos sensibles. Fijaos que las virtudes lo que van a hacer, pues la virtud, por ejemplo, de la de la templanza y la de la fortaleza, es poner orden en ese mundo pasional para que esté al servicio de hacer el bien. Y en la vida cristiana, pues el Espíritu Santo moviliza todo el ser del hombre, o sea, que todo lo que hay en nosotros sirva para hacer el bien, no algo meramente la voluntad así más racional, sino incluso en los niveles más sensibles. Aquí lo que pasa es que hay desórdenes que provienen del pecado original y por eso pues todo el aspecto sanador de la gracia de Cristo, toda la práctica ascética, toda la adquisición de virtudes para poner orden en ese aspecto. Y llegamos así al tercer bloque de esta tesis, que sería el seguimiento de Cristo, la sequela Christi como norma moral. Obviamente, el seguir a Cristo es el fundamento de la vida moral cristiana, no solo porque Cristo nos enseña a cumplir unos mandamientos, sino sobre todo porque al adherirnos a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, alcanzamos nuestro fin último, siendo así discípulos de Dios. Hay que imitar a Jesús, amar como Él amó, pero esto no es simplemente como un ejemplo que vemos de fuera, sino que nos configuramos interiormente por la gracia con Cristo. Y esto dentro de la Iglesia, con la ayuda de los sacramentos, etc. O sea que en ese sentido habría que decir que Cristo es la norma del cristiano y así el cristiano va a andar, va a caminar en esa vida nueva. Lo que pasa es que este seguir a Cristo tiene que ver con la ley moral. Fijaos que la ley moral procede de la sabiduría divina. Ahí es muy fundamental recordar eso que decía Santo Tomás sobre la ley, que es una ordinatio rationis. O sea, la ley tiene que ver con la racionalidad, tiene que ver con la sabiduría, no es simplemente que alguien mande algo, no, tiene que haber una sabiduría, una racionalidad. En ese sentido es una instrucción paternal que prescribe al hombre los caminos que llevan a la bienaventuranza prometida, no es un capricho de quien manda. La ley de una manera general es una regla de conducta, pero regla en el sentido de esa ordinatio rationis, ordenación de la razón, proclamada por la autoridad competente para el bien común y aplicado a la ley moral, repito, supone ese orden racional establecido por Dios entre las criaturas para que alcance su fin. La razón va conociendo esa ley y establece pues como una participación, es como una participación en la providencia de Dios para que las cosas alcancen su fin. Aquí obviamente va a intervenir Cristo. Hay diversas expresiones de la ley moral, pero están coordinadas entre sí. Tendríamos la ley eterna, ahí nos referimos a que Dios es fuente de todas las leyes, ley natural, ley revelada, aquí incluiría la ley antigua y la ley nueva, y luego leyes civiles, tanto en el campo, digamos, social, sociedad civil, como eclesiástica, leyes positivas, tanto civiles como eclesiásticas. La ley moral natural es la expresión del sentido moral original que permite discernir, mediante la razón, el bien del mal. Y ahí tenemos los preceptos esenciales que rigen la vida moral, que su raíz está en esa aspiración y entrega a Dios, que es fuente de todo bien, y en la consideración de la dignidad del prójimo.
De hecho, en el Decálogo tenemos los principales preceptos, aunque de una manera, de un cierto modo, está eso inscrito en el corazón del hombre, porque, digamos, responde a las aspiraciones de la naturaleza. Y en esa ley moral básica tenemos los derechos y deberes fundamentales, aunque luego, claro está, la aplicación va a depender de lugares, circunstancias, etcétera. Aunque sea común, aunque haya elementos comunes a todos los hombres. A partir de esta ley natural podrán darse leyes civiles positivas que no pueden contradecir a esa ley natural. Y por otra parte, recordad que en la actual situación de la humanidad después del pecado original no es fácil que todos perciban los preceptos de la ley natural. Respecto a la ley revelada, tendremos la ley antigua con prescripciones morales que se resumen en los 10 mandamientos. Tenía un aspecto pedagógico, pero esa ley antigua de por sí no confería la gracia del Espíritu Santo. Simplemente denunciaba, manifestaba el pecado, era una preparación y profecía para el Evangelio, aunque como contenía enseñanzas de ley natural, algunos elementos de esa ley antigua tienen valor permanente. La ley nueva que nos trae Cristo es sobre todo la gracia del Espíritu Santo, que nos viene por la fe en Cristo, supone la perfección en este mundo de la ley divina, natural y revelada, y esta, digamos, aunque la ley nueva sea sobre todo la gracia, hay que formularla en diversos preceptos. Lo más importante es que tenemos la ayuda del Espíritu Santo para poder cumplirlos y poder alcanzar el fin último. Fijaos que esto en el Sermón de la Montaña, por ejemplo, tenemos estas explicaciones o en diversas catequesis morales de San Pablo. Y hay que considerarla como una ley de amor, porque nos hace obrar por el amor que se nos infunde, ley de gracia, porque confiere una nueva fuerza, una nueva manera de realizar las cosas, y una ley de libertad, porque libera de algunas observancias rituales y jurídicas de la ley antigua y nos hace pasar de siervos a amigos e hijos de Dios. Fijaos que en la ley nueva, además de los preceptos, que los preceptos nos alejan de lo que es incompatible con la caridad, hay algunos consejos que apartan de cosas que sin ser contrarias del todo a la caridad pueden obstaculizarlo. El consejo de pobreza, de castidad, de obediencia nos ayuda a cumplir mejor el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Los preceptos se resumen en ese amor a Dios y al prójimo y los consejos se van a practicar según la vocación de cada cristiano. Y por último, recordamos el papel de la Iglesia y la norma moral. Como en la revelación hay cosas sobre la moral, también la enseñanza de la Iglesia puede versar sobre la moral, con juicios normativos que obligan a los fieles acerca de actos que son conformes con las exigencias de la fe. O sea, en ese sentido sería como igual que cuando la Iglesia, el magisterio de la Iglesia explica lo que es realmente la revelación. También esto se va a extender a cuestiones que tienen que ver con la ley moral natural, porque obviamente también están incluidas en la revelación. Lo que pasa es que la Iglesia no es solo maestra de moral, sino que, todavía más importante, los sacramentos que nos administra la Iglesia permiten la unión con Cristo, la gracia del Espíritu Santo y así el desarrollo moral de la persona. Terminamos ya aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.